encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión en línea 2 de la competencia Protección Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo que vamos a trabajar el día de hoy, entonces, es la descripción del material de apoyo, la descripción de la actividad y vamos a abrir un espacio para resolver preguntas. Recuerden que yo en este momento solamente veo mi presentación. Si ustedes en algún momento necesitan preguntarme algo, decirme algo, pueden abrir su micrófono y preguntarme sin ningún problema. Porque si levantan la mano, pues no la voy a ver porque tengo cerrada la ventana de Teams. Bueno, entonces, recordamos lo que trabajamos la sesión pasada. La sesión pasada hablamos un poco sobre los términos y definiciones que se manejan en la parte ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a hablar de unos conceptos bien importantes que se manejan en los dos sistemas. Entonces, uno de los conceptos que se va a trabajar es los conceptos más bien de aspecto e impacto ambiental, que son muy importantes conocerlos para el tema de el sistema de gestión ambiental. Por otra parte, vamos a hablar del concepto de peligro y vamos a hablar también de lo que es accidente de trabajo y enfermedad laboral. Entonces, cuando hay peligros dentro de una organización, se pueden generar accidentes o enfermedades. Entonces, después de que nosotros entendamos estos conceptos que les estoy diciendo, pues la idea es que indaguemos sobre las medidas de control que implementan las empresas en general para prevenir estos impactos ambientales negativos en las empresas y para prevenir accidentes y enfermedades también en los trabajadores. Bueno, entonces, la primera evidencia de esta competencia es un cuestionario. Recibí algunos correos de que no pudieron responder el cuestionario o que se les quedó a la mitad. Entonces, recuerden que yo les habilité 3 opciones. Entonces, si a ustedes de pronto, porque la plataforma ha estado molestando bastante durante esta semana, no les permitió desarrollar los intentos y necesitan un intento adicional, me escriben y yo les habilito la plataforma para que puedan hacerlo. ¿Listo? No hay ningún problema por eso. Laura, dime. Buenas noches, profe. Buenas Profe, una consulta, noches. lo que pasa es que yo soy nueva, pero igual en el curso debe quedar las grabaciones y yo no veo ninguna grabación de este curso, pues la primera que se llevó. Ok, entonces, como les dije la sesión pasada, siempre tienen que revisar los anuncios, es la forma más fácil de encontrarlo. Ya, pues que lo dijiste, voy a aprovechar para mostrarles, porque yo sé que ustedes son aprendices nuevos y todavía la plataforma pues molesta un poquito, ¿sí? Entonces, voy a ingresar acá y te voy a mostrar por dónde pueden encontrar las grabaciones. Permíteme un momento. Bueno, al finalizar, por favor, me recuerdas porque la plataforma se cayó. Entonces, Vale, listo. la plataforma, lo que les digo, ha estado molestando mucho esta semana, entonces cada rato pasa eso. Por eso también a muchos de ustedes les ha dejado el cuestionario a la mitad o lo terminan y no les carga las preguntas. Entonces hay que seguir insistiendo. ¿Estamos? Ahorita al finalizar, por favor, Laura, no te olvides de decirme y yo les muestro con mucho gusto dónde me quedan las grabaciones porque es importante para que las revisen. Bueno, voy a continuar. Entonces, Vale, gracias. listo.
¿Qué evidencia vamos a desarrollar esta semana? Esta semana sí vamos a hacer un producto, entonces se trata de una presentación sobre estrategias para prevención y control de impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Básicamente, lo que ustedes tienen que hacer es definir qué es un impacto ambiental, qué es un accidente y una enfermedad laboral. Recuerden que los accidentes y las enfermedades laborales pues tienen características diferentes a lo que es un accidente y una enfermedad común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, pues, es definir qué son estos conceptos: impacto, accidente y enfermedad. Hay un micrófono abierto, por favor, lo cierran. Listo. ¿Qué debe contener la presentación? El título, que es este mismo de la presentación. Entonces, presentación sobre estrategias para la prevención y control de impactos, accidentes y enfermedades laborales. El cuerpo de la presentación, entonces, debe tener información coherente al tema. Muchas veces en esta presentación me ponen información sobre qué es Segurízalo en el trabajo, sobre qué es el sistema de gestión ambiental, pero eso no es. Entonces, vamos a mirar qué son estos conceptos y qué estrategias utilizan las empresas para controlarlos. Finalmente, van a hacer una conclusión, que es como ustedes qué entendieron de este tema. Bueno, para esto, entonces, ustedes van a consultar la información de Fundamentos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese es el material de apoyo pertinente para desarrollar esta presentación. Los pasos para desarrollar la presentación, entonces coloque el título de la presentación. Hay que centrarse en el tema principal. Entonces, no es que cogen y pegan cualquier información sobre ambiente y seguridad y salud en el trabajo. No, vamos a hablar de estos dos temas: prevención y control de impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Vamos a seleccionar el texto y las imágenes a incluir. La idea es que ustedes no llenen de texto, sino que sean como lo más importante y que lo acompañen con imágenes sin saturar. Entonces, también que logren un equilibrio visual, que sea fácil y agradable de leer. En estas evidencias se evalúa tanto lo técnico como la parte de la estructura, como se solicita en la guía. Es una presentación, no es un documento plano, entonces se sugiere que se pegue, que se realice en un documento de PowerPoint, en Prezi o en Canva. Tengan en cuenta que si lo hacen en Prezi o en Canva, pueden copiarme el link, pero deben tener cuidado que el link sea público, porque a veces copian el link y yo voy a acceder y me piden una contraseña. Entonces, hay que revisar eso. Otra cosa que pueden hacer es descargarlo, por ejemplo, lo desarrollan en Canva y lo descargan como un PDF. Entonces, también es válido. El programa que ustedes prefieran, hay muchos programas, muchas cosas para hacer presentaciones bonitas y con motivos alusivos al tema que se está trabajando. Bueno, ¿para cuándo es? Entonces, esta evidencia está con fecha máxima para el día 7 de mayo. La siguiente sesión la vamos a tener el jueves 8 de mayo. Esta sesión la vamos a trabajar a las 6 de la tarde. Bueno, y entonces ahora sí vamos a hablar un poco sobre lo que es aspecto e impacto ambiental. Es el primer concepto que vamos a manejar. Entonces, ¿qué es un aspecto ambiental? Nos dice que son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Podemos decir también que este concepto está relacionado con todo lo que usamos, hacemos o generamos en la organización y que puede afectar de manera positiva o negativa el ambiente. Este es el concepto que está en la norma ISO 14001 de 2015, pero ¿qué es un aspecto ambiental? El aspecto ambiental, pues básicamente es todo lo que nosotros usamos o lo que generamos y le devolvemos al ambiente.
Casi todos los aspectos ambientales se llaman consumo o generación. Entonces, cuando yo hablo consumo de energía eléctrica, pues por sí solo no se sabe por qué eso puede afectar al ambiente. Cuando yo hablo consumo de agua, pues no se sabe específicamente eso por qué afecta al ambiente. Cuando yo hablo, por ejemplo, de generación de residuos, no se sabe si eso genera un aspecto positivo o negativo en el ambiente. Entonces, todas las empresas y realmente todo lo que nosotros hacemos generan aspectos ambientales, ¿sí? Pero hay que saber ese aspecto ambiental con qué impacto se relaciona. Entonces, el concepto de impacto nos dice que es cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado parcial o total de las actividades, productos o servicios de una organización. Es decir, que es ese efecto, ¿sí? Que tiene el aspecto ambiental. Para entenderlo un poquito mejor, entonces nos vamos a ubicar en estas imágenes. En estas imágenes hay una empresa que está generando ¿qué? Y un carrito que está generando ¿qué? ¿Ustedes cómo lo podrían decir? Alguien que abra el micrófono y me digan qué está generando esa empresa y Contaminación. eso. Contaminación. Bueno, no genera contaminación, porque yo no sé qué está saliendo de ahí, ¿cierto? Está generando humo. Eso podríamos decir, genera humo, genera material particulado, genera gases, ¿cierto? Y eso lo vamos a llamar, en general, genera emisiones. Bueno, ese es el aspecto ambiental. Ahora, con esta imagen, vamos a ver cuál es la consecuencia de esa generación de emisiones o de humos, que es lo que vemos acá. ¿Qué genera? De acuerdo a esta imagen. Ese humo entra Una por los pulmones. ¿Una enfermedad? Contaminación. Genera contaminación y genera enfermedades respiratorias. Claro. ¿Listo? Entonces, resulta que un mismo aspecto ambiental puede generar varios impactos y esos impactos pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Mm? No todos los impactos ambientales son negativos, pero pues nosotros nos vamos a centrar en los impactos ambientales negativos. ¿Por qué? Porque los impactos negativos son los que hay que trabajar, o sea, son los que la empresa se tiene que fijar qué es lo que van a hacer para que no se sigan generando y pues no afectar al ambiente. ¿Mm? Bueno. ¿Por qué les digo que no todos los impactos ambientales son negativos? Porque hay que tener en cuenta, pues que si todos los impactos ambientales fueran negativos, pues las actividades no se harían, ¿cierto? Porque estaríamos dañando el ambiente. Sin embargo, las actividades se hacen porque generan impactos positivos. Y aquí tenemos que tener en cuenta que el ambiente no es solamente la flora y la fauna, sino que involucra también la parte socioeconómica. Entonces, por ejemplo, si una empresa como esta que pintan aquí en este dibujito, que genera emisiones, que consume agua y energía y que genera vertimientos, va a afectar al ambiente contaminando el aire, agotando los recursos y contaminando el agua. Si lo afecta tanto, entonces, ¿por qué dejamos funcionar una empresa como esta? Porque de alguna manera, profe, ellos sacan como los permisos que se requieren ante las gobernaciones para ellos funcionar. Bueno, antes de que saquen esos permisos, porque pues si ellos tienen que mirar qué normas tienen que cumplir y tienen que hacer lo necesario para cumplir con la norma, ¿sí? Porque si no, pues le cierran la empresa. Pero ¿qué impactos positivos genera una empresa en términos generales? Pues Pues principalmente genera trabajo. Genera empleo. Genera empleo.
Obvio, ¿sí? Eso es muy importante. Si genera empleo, eso es un impacto ambiental positivo. Entonces, por eso esa empresa sigue funcionando. Pero pues no quiere decir que porque genere empleo y esté pues generando un impacto ambiental positivo en la parte socioeconómica, podemos dejar que hagan lo que quieran. Entonces, como tiene también unos impactos ambientales negativos, pues ellos tienen que revisar cuáles son las normas que tienen que cumplir y realizar actividades aquí adentro para mitigar estos efectos. Entonces les pongo ejemplos. Si esta empresa, me imagino que cocinan ahí algo adentro para generar emisiones, consume combustible y lo queman y por eso genera emisiones que llegan al aire y está contaminando el aire, entonces vamos a establecer medidas de control. Así para no irme muy lejos, ¿qué medidas de control se les ocurre para minimizar estas emisiones? En una empresa que cocina, ¿no? Que cocina algo, supongamos que producen alimentos. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, creo que algunas de las empresas utilizan algunos filtros en en los ductos que se bota al aire para minimizar el aspecto negativo en cuanto al entorno ambiental. Exacto, entonces puede ser que aquí pongan unos filtros. Los filtros son principalmente para lo que son los materiales particulados, ¿sí? Porque un filtro no es capaz de atrapar un gas, digámoslo así. Pero todo lo que es material particulado, sí. Entonces, eso lo sostiene. ¿Quiénes son los únicos organismos en la Tierra que son capaces de transformar el dióxido de carbono en oxígeno y limpiar efectivamente el aire? Los árboles. Los, ar- Los los árboles. Muy bien. Entonces, ¿qué podría hacer esta empresa para minimizar estos efectos de este dióxido de carbono que se está generando? Reforestación. Exactamente. Entonces, ellos podrían por acá sembrar alrededor arbolitos. de la planta. ¿M? No cualquier árbol tiene que ser un árbol pues que sea de la zona, que se adapte al medio y demás, ¿sí? Para eso, pues, hay ingenieros forestales que ellos le pueden a la empresa indicar qué tipo de plantas puede sembrar para que genere impactos positivos. ¿Qué otra cosa puede hacer? Por ejemplo, cambiar el combustible por uno menos contaminante. Supongamos que la empresa trabaja con ACPM. El ACPM genera más emisiones que las que genera, por ejemplo, el gas natural. Entonces, son estrategias que se tiene que empezar a buscar la empresa para cumplir con la normatividad y, por ende, para mitigar estos impactos ambientales negativos. Bueno, pongamos otro ejemplo que se les ocurre. Entonces, la empresa genera vertimientos. El vertimiento es todos esos contaminantes que llegan al agua. Supongamos que la empresa cocina carnes y huesos para producir alimentos de animales. Y eso, pues llegan restos de grasa y restos de comida al agua y la contamina. ¿Qué podría hacer la empresa para mitigar esa contaminación del agua? ¿Qué se les ocurre? Tendría que Se me ocurre. implementar un sistema que permita que esos vertimientos puedan ser tratados y luego o posteriormente si sigan o continúen con su ciclo al desecho al cual se va a hacer uso, si es un río, una cuenca, pero antes tener un tratamiento previo como el que utilizan en los municipios o ciudades de Colombia. Sí, muy bien, muy bien. Entonces hay que Profe, hacerle un tratamiento al agua antes de que se vaya para el río otra vez. pero Señora, también hay la transformación de la materia, porque por ejemplo en una granja avícola o porcícola, los residuos que tienen las aves o los cerdos los convierten em, en un compost. fertilizante. Sí, sí, claro. O Entonces sea, es como más ver la estrategias. transformación de la materia, más que volverla residuo, tratarla para volverla un residuo.
Hay muchas estrategias, ¿no? La idea es que precisamente ustedes indaguen muchas estrategias que hay para mitigar esos impactos ambientales negativos. Bueno, entonces de eso se trata la presentación, que ustedes hagan como un resumen de qué pueden hacer las empresas para mitigar los impactos ambientales negativos que generan, partiendo de qué, de que la empresa tiene que seguir con sus procesos productivos porque genera impactos ambientales positivos muy importantes, que son pues el movimiento de la economía, la generación de empleo y demás. Entonces, no es que la empresa contamina el ambiente, entonces la vamos a cerrar. No, hay que establecer medidas para que la empresa siga y pues no afecte tanto al ambiente. ¿M? Y de eso es que nosotros vamos a hablar. Bueno, les voy a poner, antes de pasar al tema de seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver un pequeño video sobre lo que es el aspecto y el impacto ambiental. Y voy a apagar mi cámara para que me cargue un poquito mejor el internet. Hoy vamos a aprender sobre los aspectos e impactos. Ahí escuchan al muñequito hablar y lo ven. Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces ya pongo el video otra vez. Hoy vamos a aprender sobre los aspectos e impactos ambientales. Los aspectos ambientales son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Y los impactos ambientales son los cambios en el medio ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. Es decir, el aspecto ambiental es la causa y el impacto ambiental es la consecuencia. Es por eso que absolutamente todas las actividades realizadas por el hombre tienen aspectos e impactos ambientales, incluso algo tan básico como respirar. Veámoslo de otra forma. El uso de un computador para elaborar documentos es muy común hoy en día. Eso sería la actividad. El aspecto ambiental, por ejemplo, es el alto consumo de papel y el impacto ambiental o consecuencia, la deforestación o tala de árboles. Pero, ¿habrá más aspectos e impactos ambientales asociados a la elaboración de documentos? La respuesta es sí. Hay un consumo de energía eléctrica por el uso del computador e impresora, que tendría como impacto ambiental el agotamiento de los recursos naturales. Además, hay una generación de residuos peligrosos debido al uso del tóner, las tintas y en sí, la misma impresora, con varios impactos ambientales, ya que de acuerdo a cómo se dispongan estos residuos, se podría presentar una contaminación del suelo, agua, aire e incluso una afectación de los ecosistemas. Pero, así como los impactos ambientales son negativos, estos también pueden ser positivos. Se pueden generar residuos aprovechables como archivo, cartón, plástico, entre otros, que ocasionan impactos ambientales positivos como, por ejemplo, la disminución en el uso de materias primas, la disminución de residuos a disponer en el relleno sanitario y un impacto social importante, que sería la generación de empleo para familias que sustentan sus necesidades básicas a partir de esta actividad económica. Ahora, tu deber es enseñarle a los demás sobre los aspectos e impactos ambientales. Así todos tendremos hábitos responsables y amigables con el medio ambiente. Fondo rotatorio de la policía.
Listo, chicos, me permiten un momentico que es que el profe Gerson me está solicitando el link de la reunión. Ya estoy con ustedes, regálenme un minutico. Listo, entonces ya vamos a continuar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los otros conceptos. Vamos a trabajar en 3 conceptos importantes, que son pues básicamente el concepto de peligro, el concepto de accidente de trabajo y el concepto de enfermedad laboral. Entonces recordamos que Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que estudia la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Hay unos conceptos importantes a tener en cuenta que son el concepto de incidente de trabajo, accidente de trabajo y enfermedad laboral. Entonces, recordemos que un incidente de trabajo es casi un accidente. Entonces, una situación donde se presentan condiciones inseguras o actos inseguros que pudieron llevar a la generación de un accidente, pero que no se materializó. Recordemos que es importante tener en cuenta el incidente porque si no se controlan esos actos y esas condiciones inseguras, puede que se convierta en un accidente. Y recordamos que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Aquí entonces las variables nos dice que es aquel que ocurre bajo la ejecución de órdenes del empleador aún fuera del lugar y horas del trabajo, cuando se produce el traslado de los trabajadores o contratistas y el transporte lo suministra el empleador, en el ejercicio de la función sindical o en actividades deportivas, recreativas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. Entonces, el accidente de trabajo también se produce porque hay unos actos y unas condiciones que generan los accidentes. Nosotros ya vimos el concepto de acto inseguro y de condición insegura la sesión pasada, entonces recordamos que los actos inseguros son las acciones o omisiones cometidas por las personas que posibilitan que se produzcan los accidentes, mientras que las condiciones inseguras son las situaciones que se presentan en el lugar de trabajo que se caracterizan por la presencia de riesgos no controlados. En este caso, entonces, estas condiciones pueden llevar a la generación de un accidente. Esto también lo conocemos como peligros, estos actos y condiciones inseguras. Vamos a ver un video que es una dramatización de unos accidentes de trabajo. Nos dice que realmente no hay accidentes, que hay que tener en cuenta aquí, pues los dramatizan y nos dicen después qué fue lo que falló, qué fue lo que estuvo mal para que ocurrieran estos accidentes. Entonces nos lleva a reflexionar pues sobre las condiciones que hay que tener en cuenta para que no se produzcan estos accidentes. Vamos a verlo. Me indican por favor si lo escuchan. The sous chef here.
With any luck, I should be head chef. ¿Lo escuchan y lo ven? Señora, si se escucha. Ok. Sí, señor. Bueno, ahí es importante que vean los subtítulos porque está en inglés. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon they get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks to the... There's been an accident! Run, get some help! Sergeant Standard, call the ambulance! Accident? There's no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. Call 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. James was with our company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment. Bueno, entonces el video nos dice que no hay accidentes, ¿cierto? Todos esos accidentes que muestran allí se pudieron haber prevenido, pero pues habían cosas que no estaban controladas. Entonces de eso es también de lo que vamos a hablar y que ustedes van a ahondar un poco dentro de su presentación. Entonces, el otro concepto es el de enfermedad laboral. También lo habíamos visto la sesión pasada. Nos dice que es la contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Recordemos que la diferencia entre un accidente y una enfermedad, pues es que el accidente es un suceso repentino, mientras que la enfermedad no lo es. La enfermedad es algo que se va a manifestar después de un tiempo. Hay enfermedades agudas que se presentan en poco tiempo, o sea, tras pasar, por ejemplo, días, y las enfermedades crónicas que se manifiestan, puede ser tras meses, años o hasta décadas después de la exposición, como es, por ejemplo, el cáncer. Entonces, aquí, sobre todo para estas enfermedades crónicas, es muy importante tener en cuenta la prevención. Y entonces, cuando hablamos de prevención, vamos a hablar del concepto de peligro. Bueno, se me borró el concepto de peligro, no sé por qué, pero ¿qué es un peligro? Una fuente. Pasó algo aquí con el color.
Así, fuente, situación o acto que puede causar una afectación negativa, o sea, con potencial de daño. Y que se debe controlar. Entonces, esta es la esencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros. Entonces, se identifica qué está mal y se establecen medidas de control para prevenir accidentes y enfermedades. Ejemplos de peligros: un cable en mal estado, un piso liso, defectos en la fabricación de una máquina y presencia de gases y vapores. Entonces decimos, un cable en mal estado. ¿Qué podría llegar a generar un cable en mal estado? Un cortocircuito. Y por ende, un incendio, como lo está mostrando ahí la imagen, ¿cierto? Un piso liso, ¿qué podría generar? Caídas. Caídas, muy bien. Entonces, el cortocircuito que desencadena un incendio, ¿eso genera un accidente o una enfermedad? Accidente. Accidente. Un accidente, porque es algo repentino, ¿cierto? Un piso liso, ¿qué puede Accidente. generar? Un accidente, Ambas. ¿cierto? Una caída. Un accidente. O podría Incidente. llegar, o sea, principalmente un accidente, ¿cierto? Sabemos que se cae y puede llegar a tener unas consecuencias. Principalmente accidente. Por ahí dijeron que ambas, y sí, porque puede que en el momento no se vea la afectación grave, pero con el tiempo puede empezar a manifestar algún problema osteomuscular. Bueno, defectos en la fabricación de una máquina. ¿Qué podría llegar a generar? También principalmente un accidente, ¿cierto? Y la presencia de gases y vapores, ¿qué podría llegar a generar? Un accidente también. O una Una enfermedad, enfermedad. ¿cierto? Entonces, a veces nosotros estamos muy expuestos a gases y vapores. Les pongo un ejemplo. Las personas que tanquean, ellos estarán expuestos a gases y vapores Sí. todo el tiempo. Sí. Están expuestos a los vapores de la gasolina. Y esos efectos se verán en corto plazo o principalmente a largo plazo. A largo plazo. A veces en ¿Ah? corto, profe. A veces en corto Sí. plazo sí se ven reflejados. Ojalá que fuera en corto plazo, porque es que, ¿qué pasa? Que a veces la gente dice, a mí no me pasa nada, yo ya me acostumbré al olor. ¿Será que de verdad se acostumbró el olor el cuerpo? No. No. No, muchas veces se manifiesta después de muchos años con enfermedades más graves. Entonces, aquí es donde empieza como la esencia de seguridad y salud en el trabajo, prevenir, sobre todo en la parte de... Sí, dime. Dime, habla. Profe, lo que son los vapores de las pinturas son más graves todavía. Son parecidos, Eso- porque Sí, contienen... yo tuve un accidente con vapores de aerosol Sí, y tuve quemaduras de primer y segundo, tercer grado. Esos son más delicados todavía sí, porque eso con cualquier chispita digamos, de una vez hace una explosión. ajá. Entonces, bueno, aquí, ¿a qué vamos? Que es muy importante que la gente realmente se sensibilice sobre los efectos que puede llegar a tener sobre su cuerpo, porque esta disciplina, pues básicamente lo que busca es el cuidado, pero el cuidado no va solamente por parte de la empresa, sino quién se tiene que cuidar para que esto funcione. El trabajador, uno mismo. Ajá, exactamente. Y de hecho, por eso es que es obligatorio que todos los aprendices del SENA vean este componente, porque ustedes tienen que saber que antes de irse a trabajar van a estar expuestos a unos peligros. Todas las labores, sin importar lo que ustedes hagan, va a generar unos peligros y ustedes tienen que ser conscientes de esos
para tener un autocuidado. Porque la empresa está obligada, sí, a hacer un control, pero si ustedes no ayudan, pues grave. ¿Y quiénes son los afectados? Pues el trabajador. Entonces, si yo me enfermo de la espalda, no me puedo comprar una espalda nueva, ¿cierto? Si yo me corto un dedo, no me puedo comprar un dedo nuevo. Entonces, es muy importante cuidar de nuestra salud. Y aquí la importancia. Bueno, entonces, cuando les decía que qué genera que si accidente o enfermedad, ¿por qué lo pregunto? Porque los peligros se clasifican en dos grupos. Entonces, uno son los peligros higiénicos, que son aquellos que producen enfermedad. Y los otros son los peligros de seguridad, que son los que generan principalmente accidentes. Entonces, aquí vamos a desglosar primero los peligros higiénicos. Entonces, tenemos peligro biológico, que es por exposición a agentes patógenos, agentes que tienen vida, como los virus, las bacterias, los hongos, por medio de contacto de fluidos o excrementos, por picaduras, por mordeduras. Entonces, todos los trabajadores pueden estar expuestos a este peligro biológico. De hecho, por eso fue que durante la pandemia, pues a todo el mundo lo mandaron, pues a la mayoría, no a todo el mundo, lo mandaron a trabajar desde la casa, porque todos estábamos expuestos a este peligro biológico y nos podíamos enfermar. Aquí en las imágenes vemos algunos, pues, de los trabajadores que están aún más en riesgo de enfermarse por un factor biológico, como los trabajadores del área de la salud, los trabajadores de servicios generales y quien trabaja con animales. El peligro químico, entonces, es por contacto con alguna sustancia química en estado sólido, líquido o gaseoso. A veces pensamos que solamente están expuestos a peligro químico, por ejemplo, los trabajadores de un laboratorio o quienes trabajan en servicios de limpieza, pero no es así. Por ejemplo, alguien que trabaje en la calle, pues va a estar expuesto a material particulado. ¿Sí? El material particulado es una sustancia química en estado sólido que entra a sus pulmones a través de la nariz y eso puede generar enfermedades a largo plazo. Un constructor también está muy expuesto a material particulado. Entonces, este es el peligro químico. El peligro físico, entonces, es contacto con cualquier fuente de energía, por ejemplo, con el ruido, con la iluminación, con la vibración, con temperaturas extremas por calor o frío, por cambios de la presión atmosférica, como por ejemplo le sucede a los mineros o a los auxiliares de vuelo y pilotos, y por contacto con radiaciones ionizantes y no ionizantes. Está el peligro psicosocial, que es por las condiciones del trabajo, que puede llegar a generar afectación en el trabajador y producir estrés. Dentro de las variaciones del peligro psicosocial está la gestión organizacional, que tiene que ver con el estilo de mando, el pago y la contratación. Está también las características de la organización del trabajo, la comunicación, la tecnología. Están las características del grupo social de trabajo. Están las condiciones de la tarea, cuando hay carga mental, demandas emocionales y finalmente las jornadas de trabajo. Y están los peligros biomecánicos, que tiene que ver con las posturas que adoptamos, con la manipulación de cargas, con el esfuerzo y los movimientos repetitivos. El peligro biomecánico también se conoce como peligro ergonómico. Y ahora vamos a ver los peligros de condiciones de seguridad, que son los que producen accidentes. Dentro de estos tenemos el peligro por alta eléctrico por contacto con alta y baja tensión o estática, que puede llegar a generar electrocuciones, quemaduras y hasta la muerte. Está el peligro mecánico, que es por contacto con elementos de máquinas, herramientas o piezas a trabajar, que pueden llegar a generar golpes, cortaduras, atrapamientos, entre otros. Está el peligro locativo, que tiene que ver con las condiciones del lugar de trabajo,
como el almacenamiento, la superficie irregular, deslizante o con diferencia de nivel, condiciones de orden aseo y caída de objetos. Está el peligro público por robos, atracos, asaltos, atentados y desorden público, que es muy común en lugares donde se maneja dinero, por ejemplo, en un banco o en un almacén. Están los accidentes de tránsito para las personas que trabajan en la calle o para quienes conducen. Está el peligro tecnológico por explosión, fuga, derrames o incendio. Trabajo en alturas, que es el trabajo que se desarrolla a más de 1.5 metros de altura. Y el trabajo en espacios confinados, que es, por ejemplo, una alcantarilla o una mina. Espacios muy reducidos donde hay deficiencia de oxígeno, a veces presencia de gases tóxicos. Y los fenómenos naturales, que puede ser, por ejemplo, un sismo, una lluvia torrencial, una erupción volcánica, entre otros. Después de que las empresas identifican los peligros, se tienen que establecer medidas de control. Entonces, la primera medida de control o más efectiva que debe tener en cuenta en la empresa es la eliminación. O sea, siempre debe tratar de eliminar el peligro. ¿De qué se trata eliminar? Modificar un diseño para eliminar el peligro. Si no se puede eliminar, entonces vamos a buscar otra alternativa. Aquí tenemos un ejemplo de eliminar el peligro. Este señor tiene un peligro biomecánico por levantamiento manual de cargas. Está afectando su espalda. Se puede enfermar a largo plazo. La empresa entonces va a establecer una medida de control y es entregarle esta carretilla para que ya no levante de manera manual esta carga, sino que la desplace con esta carretillita. Ahí se eliminó este levantamiento manual de cargas. Pero a veces no se puede eliminar, como es el caso de esta empresa. Entonces, en esta empresa utilizan pegante dentro de su proceso productivo. No pueden eliminar el pegante porque lo necesitan, entonces van a optar por sustituirlo. En este caso, van a cambiar el pegante por uno menos tóxico. Otro control implementado dentro de las empresas pueden ser los controles de ingeniería, por ejemplo, instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamientos, cerramientos acústicos, entre otros. Estos controles de ingeniería se hacen en el medio y básicamente lo que buscan es aislar al trabajador del peligro. Hola, no se escucha. Chicos, yo llevo rato hablando, ¿hace cuánto que no me escuchan? Quedamos en la última presentación. ¿Desde dónde? Estabas explicando los implementos de seguridad. Controles de ingeniería estaba explicando, profe. Ok. Bueno, entonces, los controles de ingeniería, como les decía, tienen que ver con instalar sistemas de ventilación, protección o máquinas, o sea, en el medio, para que el trabajador, para aislar al trabajador del peligro. Entonces les decía que en esta imagen
crean esta cabina insonorizadora para aislar al trabajador del ruido que generan todas las máquinas de su alrededor. Y los controles administrativos son la señalización, las advertencias, los procedimientos de seguridad y la capacitación. Les decía que estos controles dependen mucho del trabajador. ¿Por qué? Porque puede haber una señalización de no pase, pero si usted no hace caso y se pasa, pues no sirve para nada. Pueden haber unos procedimientos de seguridad, pero si usted no los sigue, pues no sirven para nada. O puede que le hagan una capacitación, pero usted va y se duerme y no pone cuidado a lo que le dicen, pues no sirve para nada. Entonces, estos controles son menos efectivos que los 3 anteriores. Sin embargo, se utilizan como apoyo a los 3 anteriores. Y por último, tenemos los equipos y elementos de protección personal, que son dispositivos que se utilizan como apoyo a las otras medidas de control. Entonces, estos no aplican para absolutamente todos los peligros. Básicamente, principalmente aplican para los peligros de seguridad, que son los que generan accidente. Y bueno, también aplican, por ejemplo, para el peligro biológico y químico. Entonces, siempre se utilizan como apoyo a las otras medidas de control. ¿Listo? Entonces, chicos, esta era la información que les quería compartir. Recuerden revisar dentro de su presentación, dentro de su plataforma, el material de apoyo de fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo para poder desarrollar la evidencia. Y recuerden que estas son las pautas que deben tener en cuenta para la presentación de la evidencia. Esta evidencia tiene fecha de entrega el 7 de mayo. Bueno, ¿tenemos dudas? Instructora, buenas noches. Una preguntita, qué pena. Sí, ¿La señora. presentación tiene algún tope de diapositivas o son las que uno desee? No, las que tú desees. Sí, no, no hay ningún problema. Pues la idea tampoco es que se extiendan tanto, digamos, más de 20 diapositivas. Listo, muchas gracias. ¿No? Bueno, ahora sí les voy a mostrar dónde me quedan las grabaciones antes de irme. Vamos a mirar al Instructora, una siguiente. pregunta. Señora. Es que yo necesito un certificado que demuestre que yo estoy estudiando. ¿Dónde lo puedo conseguir? O sea, me dijeron que en la plataforma de Sofía Plus, pero yo entro y me aparecen solo los cursos terminados. Sí, es por Sofía, pero no me acuerdo por dónde. Me tocaría, si quieres envíame un correo y yo te averiguo. Bueno. Ok, dale. Ahorita, precisamente ahorita no, pues no me acuerdo por dónde es que se gestiona. Bueno, Ok. entonces vamos a mirar la ficha 982, por ejemplo. Y una pregunta, ¿y el mapa mental y el video informativo también es un plazo hasta el 7? No. No, ellos tienen plazo para el 14 y el 21, pero recuerden que yo semana por semana les voy dando las indicaciones de cómo hacer la evidencia y pues básicamente el plazo son 8 días después de que yo hago la sesión sincrónica. Entonces vamos a mirar. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, le quería preguntar sobre, es que yo no puedo hacer el cuestionario. Sí. ¿Por qué? Y como yo mi trabajo lo hago desde mi celular, entonces no he podido. Es que yo veo 2 cuestionarios, no sé si es el primero o el segundo. Tienes que mirar el nombre. Entonces, básicamente, la orientación es el código del cuestionario. Entonces, el código es el 220601-501. Es que como yo no tengo computador para hacer eso, me va a tocar, pues, y el cuestionario es hasta hoy.
No, realmente el cuestionario lo pueden desarrollar en el transcurso del mes porque eso se desarrolla, se califica automáticamente. Pero pues la idea es que no se les olvide desarrollarlo. Bueno, entonces, para quien me estaba preguntando al inicio de la sesión que por dónde quedaban las grabaciones, siempre se meten, o sea, ustedes van a visualizar su curso y van a ver aquí un espacio que dice anuncios. ¿Sí lo estás viendo, Laura? Sí, señora. Entonces te vas a anuncios y aquí donde está la invitación, si ves que aquí está la invitación, está la sesión de bilingüismo, está un mensaje motivacional y mira, aquí están las grabaciones. Entonces, grabación sesión en línea, ambiental y segurízalo en el trabajo. Tú le das clic acá y te va a mandar a YouTube. Ahí salgo yo. Bueno, muy buenas noches. ¿Y ves? Y Vale, gracias, profe. cerré, y cerré. Y bueno, y ahí también queda cargada la presentación. ¿Listo? Por ahí los buscas. Básicamente ustedes por anuncios se enteran de todo. Mis queridos chicos, los dejo porque yo tengo clase ya. Bueno, la próxima semana, entonces nos vemos el jueves a las 6 de la tarde. Si no se pueden conectar a esa hora, entonces ya saben por dónde queda grabada la sesión. Cualquier duda me escriben. Bueno, que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Gracias, feliz noche. doctora. Feliz noche. Gracias.